Hola chicos, ¿cómo están? Uy, me agarraron tomando agua. Lo que pasa es que tenía mucha sed. ¿Nunca les pasó de haber estado corriendo, ya sea en el colegio, jugando a la pelota, jugando a las escondidas y haber tenido mucha sed? Y qué lindo que es cuando tenemos el agua para poder saciar esa sed que tenemos. ¿Saben qué? Hoy vamos a hablar de Elías. Elías fue un profeta del pueblo de Israel que le pasó algo muy particular y eso lo vamos a aprender hoy. Pero antes vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que nos prepare para poder escuchar de su palabra. Dios, te damos gracias porque un domingo más podemos escuchar de tu palabra, podemos aprender, aunque sea este ratito, ayúdanos a que nos podamos concentrar, que podamos disponer de toda nuestra atención y de corazón dejar que vos nos enseñes de tu palabra y que si tenés que cambiar algo en nuestras vidas, si nos tenés que enseñar algo nuevo, que lo podamos hacer. Perdonanos si te hemos fallado, si en este tiempo quizás hemos dejado de leer de tu palabra, si hemos dejado de orar. Ayúdanos a volver a ti y saber de que vos siempre estás ahí para ayudarnos y para escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Elías vivía en el pueblo de Israel. Israel venía con reyes, gobernado por distintos reyes, pero estos reyes, la mayoría venía haciendo las cosas mal, no obedecían a Dios, adoraban a cualquier Dios menos al Dios verdadero, menos al nuestro Dios. Y así llegó a reinar un rey muy malvado llamado Acab. Acab se casó con otra reina más malvada que él, llamada Jezabel. Ellos se casaron y ella, como venía de otro pueblo, trajo su propio dios, que se llamaba Baal. Y Acab dejó que Baal esté en Israel, que era una estatua, y que la gente adore a Baal y se olvide del Dios verdadero. Y vamos a leer en Primera de Reyes 17 a ver qué pasó. Entonces Elías, tisbita, que era de Galaad, de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová». Se presentó ante ellos y les dijo: «Vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Elías fue, y les dijo que no iba a llover por varios años. Imagínense, sin lluvia, ¿qué puede llegar a pasar? Que no llueva por mucho tiempo. Se empiezan a secar los lagos, los ríos, y nos quedamos sin agua, si eso pasara ahora en la actualidad, ¿no? Y vino a Elías, palabra de Jehová. O sea, Dios se presentó a Elías y ¿qué le dijo? «Ahora apártate de aquí, vete, y volvete al oriente, y escondete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahí vas a beber del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora vamos a parar acá un momento y después seguimos. Elías no sabía lo que le podía pasar en el futuro, pero Dios sí. Por eso después que él se presentó frente a los reyes y le dijo eso, Dios lo habló a Elías y le dijo: «Andate, escapate, andate al arroyo y yo ahí te vas a poder tomar y vas a poder beber. Y te voy a mandar la comida a través de unos cuervos». Pero chicos, piensen, miren ahí Elías alimentado por los cuervos, por estas aves que son aves de rapiña, que son de comer la carne podrida. Bueno, los cuervos son aves muy particulares, ¿no? Pero venían y le traían la comida a Elías. Ese era el plan que Dios tenía para proveer a Elías, para poder darle sustento. ¿Y saben qué, chicos? Dios es el mismo Dios el Dios este que estamos leyendo es el mismo Dios de ahora.
Quizás algunos de ustedes o en su familia estén pasando por momentos, quizás se han quedado sin trabajo o que no tienen el sustento para cada día. Pero ¿saben qué? Tenemos un recurso que es la oración y Dios es el Dios que provee para nuestras necesidades. Dios le proveyó a Elías en esos momentos en el cual había dejado de llover y poco a poco iba a dejar de haber agua. Y aún así él lo llevó a la orilla de este arroyo para que él pueda tomar de ahí, para que no se muera de sed, y mandó unos cuervos para que lo alimenten. Uno podría pensar, qué raro la forma en que Dios le proveyó. Pero así es Dios. Dios usa métodos o formas o maneras que a veces nosotras no lo podemos entender. Pero ahí está, proveyéndonos. Porque Él aparte nos dejó promesas en su palabra de que siempre nos va a sustentar. Así que si quizás vos estás pasando por un momento de necesidad o necesitas algo y no lo podés tener porque tus papás no tienen el dinero o porque no se puede, podés recurrir a Dios. ¿Saben qué? Elías tuvo fe en Dios. Él dejó que Dios lo alimentara de esta forma, porque si él quería, decía, no, pero ¿cómo voy a ir a vivir a un arroyo? ¿Cómo me van a alimentar unos cuervos? Él tranquilamente podría haber dicho, no, no quiero esto para mí. Pero Elías tuvo fe, porque Elías sabía lo que Dios significaba para él. Porque Dios siempre lo cuidaba, Dios siempre lo ayudaba y Dios siempre estaba con él. Y eso es lo que también tenemos que nosotros tener fe y confiar en Dios y confiar que nunca nos va a abandonar y que siempre nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero ¿saben qué? Vamos a leer una partecita más para ver de qué otra manera Dios lo ayudó a Elías. Vino luego, seguimos leyendo en Reyes, ahora el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí, mora allí. Yo le he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda significa que su marido se había muerto y ella había quedado sola. Entonces no trabajaba. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La viuda ya no tenía más alimento, era lo último que tenía y lo estaba por ir a preparar para comer y eso era lo último que iban a comer y se iban a dejar morir. Miren hasta dónde había llegado el hambre con todo esto de la sequía, porque no estaba lloviendo. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero. Le dijo que le haga primero a él una torta cocida y tráemela, y después vas a hacer para vos y tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina que tenés en la tinaja no va a escasear, o sea, no se va a acabar, ni el aceite de la vasija se va a disminuir, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo él, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho por Elías. Todo lo que Elías le dijo a esta mujer, así pasó. Dios utilizó a esta mujer, a la viuda que tenía un hijito, y más adelante los otros maestros nos van a contar más de qué pasó con ellos, usó a esta mujer para poder proveerle a Elías. Ella fue, recogió los leños y la leña y le hizo la torta cocida. Pero no solo eso, no fue solamente ese momento, sino que durante todo el tiempo que Elías vivió con ellos,
fue alimentado por la viuda. Pero no es que fue alimentado por la viuda, sino que Dios hizo un milagro con la vasija y con el aceite, con la harina. Nunca dejó de haber harina en esa vasija, ni tampoco dejó de haber aceite. Siempre había, siempre se multiplicaba. Cada vez que ella iba a agarrar aceite y cada vez que ella iba a agarrar harina, había. Y ese milagro solamente lo puede hacer Dios. Y bueno, y estas eran las formas que Dios usó para sustentar a Elías. Quizás no, como la otra forma también, esta fue una forma como rara, pero Dios tenía preparado eso. ¿Pero saben para qué? Para que Elías confíe en Dios y también para que la viuda crea en Dios y se dé cuenta que Dios era el único verdadero, que Dios era el que había permitido esta sequía y Dios, a pesar de eso, Dios la iba a sustentar. Estas fueron las dos formas que Dios usó para que Elías pueda seguir con vida. ¿Y saben qué? Él también lo puede hacer con nosotros. Si estamos pasando momentos de prueba, algún momento especial en nuestra familia, algún momento de necesidad, este es el momento que Dios, en el momento que podemos pensar que Dios va a proveernos para nosotros. Les voy a leer el versículo que vamos a estudiar. Es un versículo muy cortito y muy fácil, así que no tienen excusa para aprendérselos para el concurso. Dice así: sin embargo, Dios me ayuda. El Señor me mantiene con vida. Salmos 54:5. Sin embargo, Dios me ayuda. El Señor me mantiene con vida. Después lo vamos a dejar el versículo en el grupo. Pero qué lindo saber que Dios es el que mantiene nuestra vida, que nos ayuda y que nos provee para todas las cosas que necesitamos. Aún de niños podemos recurrir a Dios y pedirle a Dios cualquier cosa que necesitemos, pero tenemos que tener fe y confiar en que Dios va a proveer para nuestras necesidades. Vamos a tener una palabra de oración y después, más adelante, vamos a hablar el tema del concurso el próximo domingo, ¿sí? Dios, te damos gracias porque hoy podemos aprender que vos siempre estás al lado nuestro y provees para nuestras necesidades. Así como lo hiciste con Elías y con la viuda, así también puedes hacerlo para nosotros. Gracias porque eres un Dios bueno y bondadoso, que nos mantienes con vida y que nos das para nuestras necesidades. Que podamos confiar en ti y recurrir a ti cada vez que necesitamos algo. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, nos vemos el próximo domingo. Que anden muy bien.